¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de nuestra cuarta semana, donde vamos a tocar precisamente el tema de presupuesto de capital con 5 subtemas, que son estructura de capital, costos, los escenarios que puede haber con los costos, el flujo de efectivo y la política de dividendos. Iniciando con la estructura de capital, pues básicamente una empresa, su estructura de capital es en el largo plazo cómo se está financiando con deuda y con fondos propios. Eso es lo que se llama estructura de capital, no la de corto plazo, sino la de largo plazo que se supone que financia los activos también de largo plazo, es decir, las inversiones en propiedad, planta y equipo y algunas otras, a través de la estructura de capital, combinación deuda y capital propio. Aquí habría que hacerse dos puntos o dos preguntas importantes. ¿Qué cantidad de fondos se deben de solicitar? ¿Qué mezcla es la mejor? ¿Cuál es la mejor mezcla? Bueno, pues la que sea la menos costosa. Aunque, bueno, también veremos que si si la empresa es relativamente riesgosa, pues la combinación va a ser un poco costosa. Entre más riesgo se ve, por supuesto, como ya habíamos comentado, más alta es la tasa que se paga en la estructura de capital. Y la otra pregunta es cuáles serán las fuentes menos costosas, que es lo que estaba comentando un poco, cómo tener el menor costo para hacer esa estructura, aunque en la práctica lo que me va a prestar, por ejemplo, si es un proyecto de 100 millones o los que sean 1 millón y yo le pido al financiador el millón, seguramente va a decir, pues tú pon algo. Entonces es poco probable que los financiadores entren con todo el capital a financiar alguna operación y también no es muy recomendable que ustedes pongan todo el capital porque ya no se vuelven tan rentables. Entonces se debe hacer un análisis como tenemos ahí en la pantalla de rentabilidad, riesgo de las diferentes opciones y ver qué opciones tenemos como deuda bancaria, emitir deuda en bolsa si tenemos, si somos una empresa corporativa, o bonos o acciones preferentes también si estamos en bolsa, aunque no necesariamente tenemos que estar en bolsa para emitir acciones preferentes. Hay un mecanismo para emitir acciones preferentes, aunque la empresa no cotiza en bolsa, pero lo más común es que sí cotizan en bolsa las empresas que emiten acciones preferentes. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta en la estructura de capital? Como comentaba, el riesgo comercial, es decir, qué tan estables son los flujos de la empresa con los que pueda pagar precisamente y sobre todo la deuda, aunque también los dividendos, el flujo de efectivo ligado a lo anterior, qué tan estable es ese flujo de efectivo para cumplir las deudas o los pagos de las deudas y en su caso de los dividendos preferentes. Los costos de agencia significan los costos que se tienen cuando los directivos o los dueños de las empresas no son los que la administran. Entonces hay algunos costos de agencia como las obligaciones contractuales, decía yo, la preferencia de la administración y el control. ¿Quién puede controlar la empresa una vez que se emite deuda o acciones ordinarias? Y finalmente la información asimétrica, esto es la información que se tiene de los mercados en sentido de la evaluación del riesgo externa, que es la capacidad de la empresa de obtener fondos rápidamente y a buenas tasas, si la visión de los prestamistas es buena y entonces te tiene buenas calificaciones de bonos por alguna razón del país en un momento, ahí es donde se puede tomar esa deuda cuando la evaluación externa es
un riesgo bajo y bueno, pues principalmente beneficia a las empresas corporativas, pero la tasa también ayuda a las empresas no corporativas, a las empresas familiares, a las pymes, porque si se ve una percepción de poco riesgo, las tasas en general van a bajar. Las teorías de la estructura óptima de capital tienen que ver pues, básicamente con cuál es la estructura que maximiza el valor de la empresa, es decir, genera más valor de las acciones y minimiza el costo de capital. Esto tiene pues, un sentido común muy fácil de apreciar porque buscar que la estructura no sea la más cara ni la que minimiza el valor de mi empresa. Si tengo una tasa barata, pero mi empresa no crece su valor, pues tampoco tiene caso. Y si tengo una tasa alta que tampoco maximice, pues no tiene caso establecer esa estructura. La estructura óptima, por tanto, repito, es donde tengo el menor costo y la mayor maximización del valor de mi empresa que se da a través del valor de las acciones. Un par de estudiosos indican que es Boston y Brigham, indican que la estructura óptima de capital logra un equilibrio entre riesgo y rendimiento y por lo tanto maximiza el precio de la acción, que es lo que estaba comentando. Hay dos también estudiosos que fueron Franco Modigliani y Merton Miller que establecieron, digamos, la primera teoría de la estructura de capital, aunque no era muy real porque consideraba que no había, por ejemplo, impuestos, entonces pues, eso no es cierto en ninguna parte del mundo, que después ya la corrigieron y vinieron otros estudiosos a establecer esta parte de que la mejor estructura era la que permitiera tener este equilibrio de riesgo-rendimiento. ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento? Cada una tiene su costo. Pues tenemos varias, pero puse aquí solo 6, podemos tener más. El capital público cuando entramos a bolsa, el capital privado, que a veces también, bueno, no está en bolsa, pero está en mercados over the counter, o puede ser lo que conocemos directamente como aportaciones de socios, fondos de inversión, de capital de riesgo, como el private equity o el venture capital, que los dos son de capital de riesgo, es decir, van por proyectos que les parecen atractivos, viviendo el riesgo y esperando una rentabilidad de su inversión. Tenemos el ángel inversor o el business angel, que además es un mentor para quien utiliza este tipo de financiamiento, normalmente es para empresas relativamente pequeñas, aunque hay pues un ejemplo de un business angel con Bill Gates y de inteligencia artificial. También Jeff Bezos con Rappi, por ejemplo, y algunos otros que ven buenos proyectos, sobre todo tecnológicos, invierten dinero, pero también dan mentoría. Digamos que es una diferencia entre los fondos de inversión con el Business Angel, que el Business Angel además está al tanto de lo que esté pasando en la empresa que está financiando. Incubadoras y aceleradoras. Las incubadoras son básicamente el lugar donde se van empresas a buscar capital o a buscar asesoría y las aceleradoras son nuevamente tipos de business angel, nada más que nos involucran en la administración, aunque sí ayudan a que crezcan más rápido esas empresas que son básicamente startups, es decir, de base tecnológica. Si queremos abrir un restaurante de hamburguesas, créanme que no vamos a entrar con ninguno de estos, ¿no? Tiene que ser nuestro fondo. La historia de McDonald's, que es muy exitosa, pagaba tasas de 25% anual porque obviamente nadie creía en ese momento en un negocio de hamburguesas. Y finalmente el crowdfunding, que como su nombre lo indica es un financiamiento multitudinario donde una empresa solicita
recursos a través de una plataforma donde la gente puede invertir, por ejemplo, desde 1,000, 1,500, 5,000, 10,000, dependiendo de cómo se maneja la plataforma. Y entonces hay algunos financiamientos que he visto de franquicias de agua, de franquicias de Pozzolcali, por ejemplo, que han sido financiadas a través de crowdfunding, que es realmente algo muy bueno porque antes pues, no existía ni la tecnología ni el esquema, y alguien que necesitara hoy 500,000 pesos, pues sería difícil conseguirlos en bancos, imposible. Quizá un business angel, pero necesitarían muchos otros factores que completar, y en cambio en el crowdfunding literalmente presentan su proyecto de inversión, la gente entra a la plataforma y si le interesa, si lo ve viable, si se quiere arriesgar, pues empieza a hacer el financiamiento. Todas estas tienen un costo, por supuesto, que es el costo de capital y que es, digamos, la ponderación de los costos de todas las fuentes con las que se está financiando la empresa en un esquema de promedio, no aritmético, sino ponderado, que ustedes ya saben, que simplemente toma en cuenta el porcentaje de alguno de los elementos que forman, en este caso, el costo, y con eso se establece el costo de capital promedio ponderado. Es como un promedio, ustedes ya lo saben, pero ponderado. ¿Qué más es el costo de capital? Pues también es el WACC, también se le llama WACC, como Weighted Average Cost of Capital. Es más común encontrarlo así en la literatura que como CCPP. Y es el costo del dinero, pero también es la tasa de descuento, pero también es de un proyecto de inversión, la tasa de descuento, el costo de dinero de un proyecto, pero también es la tasa mínima de rendimiento que esperamos, dado que ese es el costo del dinero del proyecto. Su fórmula, como lo comenté, es la ponderación de los costos. Aquí tenemos CAE, que es costo de los fondos propios, viene de equity, eh, deuda, también tenemos bancos, podríamos tener capital preferente, que no está aquí, pero también puede ser, y las fuentes de financiamiento que son pasivo son deducibles de impuesto. Entonces, el costo de capital, lo repito una vez más, no es otra cosa que la ponderación de lo que me cuesta cada fuente de financiamiento, y por eso la importancia de tener el menor costo en cada fuente de financiamiento. Y que hay una pregunta que tendría que ver con si, por ejemplo, el banco me presta al 14 y los bonos al 13, pues ¿por qué no tomar solo bonos en lugar de bancos? Pues porque en la práctica, como comentaba, la gente de los bonos va a decir que es un riesgo muy alto tomar todo el financiamiento por parte de los bonos y querrá compartir el riesgo con alguien más. Tenemos aquí algunos ejemplos de escenarios con financiamiento y vean ustedes cómo la empresa A y B ambas tienen activos, solo que en el pasivo y patrimonio A y B tienen cruzados los datos. A tiene 20 de pasivo y B 80 de pasivo. Al hacer la razón financiera que ya hemos visto, que es para su trabajo final, una de ellas, eh, tenemos el ROE, que es la utilidad contable entre los pasivos, entre el capital, en este caso BA 15 entre 80, pues la rentabilidad de los dueños es 18, mientras que obviamente si no ponen tanto capital, pues 15 entre 20 da 75%. Esto es en la teoría. En la práctica quizá una empresa o un financiador no permitiría tener 80-20 de estructura de capital, salvo los bancos que sí tienen una estructura así, porque esa es la naturaleza del banco, que es el que financia, pero en general las empresas
una empresa que tenga 80-20 estará en un riesgo alto porque un par de pérdidas, un par de años con pérdidas o uno solo con pérdidas altas se comen el patrimonio o capital, no así en la empresa B que tiene un soporte mayor. Aquí tenemos otro ejercicio, igual tenemos solo que está desglosado el estado de resultados, tenemos los costos fijos y variables, los intereses, llegamos a una utilidad antes de impuestos, se paga el impuesto y hay una utilidad neta y esto se divide entre el número de acciones y con eso tenemos la utilidad por acción, que es otro medidor de qué tan rentable es el uso de el patrimonio y la deuda en esa mezcla de estos dos elementos. Como ven, en la empresa, en la primera, que es emisión de deuda, es más rentable porque precisamente tenemos la emisión de deuda que tiene intereses deducibles, mientras que es más el interés, lo cual implica que es más el financiamiento externo con deuda que tiene la empresa, mientras que en el otro es un poco más pequeño. Entonces, esto es lo que hacen los administradores financieros que buscan maximizar el valor de la empresa en la utilidad por acción y disminuir el riesgo. Bueno, nuestro cuarto punto es el flujo de efectivo y el riesgo del proyecto. Y aquí comentaré que el riesgo básicamente es uno solo y es también pues, relativamente simple porque el riesgo es que no se dé ese flujo de caja futuro. Ese el flujo de caja, bueno, eso es lo que esperamos obtener, como vemos en esa proyección. Si esto fuera proyectado, pues, espero tener ventas en la primera columna, en la segunda, espero tener ventas de 100, costos de 30, etcétera, y llegar a una utilidad de 36, o en el otro caso, llegar a una utilidad de 37. Ese es el riesgo, que no venda los 100,000 o que los costos se eleven o que la tasa de impuesto en algún momento se eleve porque así lo decidieron los legisladores o algo por el estilo. Entonces, entre más margen tengo, que ya también lo vimos en sus videos de punto de equilibrio, entre más margen tengo del flujo, menos riesgo también tenemos. Esto es el flujo de efectivo y su riesgo, que esto es básicamente pues, que no se dé el flujo que estamos esperando. Eso sería nuestro riesgo. En el flujo se estima la rentabilidad a través de la utilidad que obtengo. Se evalúa si estamos haciendo un proyecto de inversión a través del valor presente, la PI y algunos otros modelos. Y eso nos permite saber si, de entrada, si el proyecto es viable en términos financieros, de rentabilidad, o no lo es. Y por otro lado, como comentaba, pues revisar cómo se presenta el flujo o qué riesgo puede tener el flujo. Para eso también hay algunos métodos, el flujo de caja, hay algunos métodos como método Monte Carlo, sensibilidad, etcétera, donde vamos variando los ingresos y vemos qué puede pasar si el ingreso baja, el costo sube, o si ambos se mantienen, o si el ingreso sube y el costo baja, también puede ser. Entonces, todos esos modelos nos permiten hacer un análisis del flujo de caja y el riesgo que puede tener ese flujo. Bueno, finalmente la política de dividendos. La política de dividendos pues, es cuánto tendrán de remuneración los socios, los socios o accionistas, es lo mismo. Y hay muchas teorías porque finalmente como pues, es dinero de los socios, no hay una teoría que digan
pues puedes sacar el 5% o el 20% o el 30%. No hay ninguna que nos diga eso porque, insisto, pues es un dinero que deciden los socios cómo sacarlo. Creo que sí hay algunos modelos que dicen, oye, si sacas todo, pues tu capital queda, se reduce, o si sacas poco, pues los socios también no van a querer seguir en tu empresa. Entonces esa política tendrá que ver con algunas consideraciones como estas, que es la capacidad de pagarlos, porque a lo mejor los decretan y tienen dinero para pagarlos. La preferencia de los directivos es muy importante por deuda capital. Si tienen deuda, pagarán intereses. Si meten capital, pagarán dividendos. Si meten deuda, tendrán que pagar los intereses forzosamente. Si meten capital propio, no necesariamente, salvo los dividendos preferentes, tendrían que ser pagados. La percepción de la dirección acerca del dividendo requerido para sostener el atractivo de las acciones, es decir, cuánto tengo que pagar para que los inversionistas se sientan contentos. Ahorita pondré un par de ejemplos que podrán soportar este punto de la percepción de cuánto pagar y el efecto de los impuestos, porque en el caso de México el impuesto a los dividendos es muy alto, a menos que venga de algo que no me quiero meter mucho, pero algo que se llama CUFI, que es cuenta de utilidad fiscal neta. Si la utilidad que se declara viene de esa cuenta y no afecta a la estructura de la empresa, sobre todo ante terceros, bueno, se pueden decretar un impuesto menor, a veces hasta sin impuesto, dependiendo de los cálculos, pero si solo se decretan por decretar, el impuesto es muy, muy alto, más del 50%. Bueno, con eso terminamos este primer video en esta parte. Ahora voy a mostrarles solamente lo de los dividendos y seguiremos con otro video. Voy a mostrarles cómo algunas empresas sí pagan dividendos y otras que no lo hacen por estrategias, no por otra cosa. A veces porque no pueden, por esta que voy a mostrar sí puede, que se llama Tesla, pero si ustedes observan, esto es 13 de marzo, martes 13, y no se ve ningún renglón que diga dividendos, ninguno. Todo, todo el año completo, ven, no hay dividendo. En cambio, si pongo a Microsoft sí paga dividendos. Hay que considerar también que el efecto de no pagar dividendos hace que el precio de la acción sea más alto, porque al no sacar utilidades, la acción vale más. Cuando pago dividendos, la acción vale menos, y por eso comentaba que no hay como una estructura óptima de qué hacer, puesto que la gente que compra acciones, algunas quieren mantener sus acciones, y si es el caso de Tesla, cuando alguien quiere dinero, pues tiene que vender una acción. Y entonces muchos inversionistas, digamos, su estrategia es no vender acciones, pero hay algunos otros que dicen, yo sí vendo las acciones cuando quiera tener dinero. En cambio, en el caso de Microsoft, eh, no es necesario vender las acciones porque te pagan dividendos, pero en ese momento el precio de la acción técnicamente baja. Ven como aquí hay un dividendo el 14 de febrero, hubo otro cada 3 meses el 15 de noviembre, de 75 centavos de dólar por cada acción, y uno más, bueno, cada trimestre pagan, uno más en agosto 68 centavos, y como hay un incremento en el dividendo, entonces algunos inversionistas sí les gusta que paguen dividendos aunque baje el precio, porque también suponen que posteriormente volvería a subir si la empresa va muy bien. Bueno, con esto termino este video. Estaré haciendo el otro, no sé cuál era el primero, pero si es este el primero, que tengan una buena semana.